Sermón del domingo 25 de septiembre del año 2022 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto de Génesis capítulo 28, versículos del 10 al 22. La palabra de Dios para hoy. Y salió Jacob de Beerseba, y fue para Harán. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: ¿Cuán importante es este lugar? Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal, y derramó aceite por encima. Y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces hizo Jacob un voto diciendo: Si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. El sueño de Jacob es impresionante, y es difícil no tratar de visualizarlo. No es de extrañar que haya inspirado miles de obras de arte, ya que la gente ha imaginado esta escena desde siempre. Y si buscamos en Google una imagen del sueño de Jacob, encontraremos cientos de resultados, tanto de obras antiguas como de representaciones modernas. Las numerosas obras contemporáneas sugieren que este relato de la palabra de Dios sigue cautivando a la humanidad hasta el día de hoy. Y no es difícil entender por qué, ¿verdad? ¿No te gustaría tener un sueño como el de Jacob? ¿No te gustaría que Dios viniera a ti y te hablara de una manera tan fantástica? Bueno, amigos, tengo buenas noticias para ustedes. La Biblia no es solo un registro de lo que Dios ha hablado. La Biblia, como palabra viva y activa de Dios, es también lo que Dios sigue hablando hoy. Sí, a ti. Así que veamos más cerca este relato y busquemos entender humildemente lo que Dios tenía que decirle a Jacob a través de este sueño y lo que Dios tiene que decirnos a ti y a mí hoy. En primer lugar, hay que profundizar en el contexto. ¿Por qué Jacob deja a sus padres Isaac y Rebeca en Beerseba y parte hacia Harán, a cientos de kilómetros de distancia? Para entenderlo tenemos que recordar la situación familiar de Jacob y regresarnos hasta el capítulo 27 del libro del Génesis. Isaac y Rebeca tenían dos hijos gemelos, Jacob y su hermano Esaú, que era mayor que Jacob por unos cuantos minutos. Estos gemelos eran muy distintos entre sí, e Isaac y Rebeca tenían favoritismo uno hacia cada uno de ellos. Como resultado, Isaac quería pasar la bendición de Abraham a Esaú, a pesar de que el Señor había dicho claramente que era para Jacob. En lugar de confiar en el Señor en la promesa del Señor para resolver esto, Rebeca y Jacob conspiraron para engañar al ahora viejo y casi ciego Isaac para que le diera la bendición a Jacob. En medio de la artimaña, cuando Isaac sospechó y cuestionó a su hijo, Jacob incluso utilizó el nombre de Yahvé para mentir. El engaño tuvo éxito.
pero el Señor demostraría que está por encima de toda maquinación humana y llevaría a cabo sus planes. Porque como resultado del engaño de Jacob, Esaú albergó pensamientos asesinos hacia su hermano, y por eso Jacob tuvo que huir con rumbo a Harán. Así que incluso antes del sueño de Jacob, ¿ves que Dios ya le está hablando? Le está hablando a Jacob tocante a su disciplina. Dios permite que Jacob cargue con las consecuencias terrenales de su pecado. Se ve obligado a dejar a su padre y a su madre por miedo a la ira de su hermano. Y por lo que podemos deducir de las Escrituras, Jacob no volvería a ver a su madre Rebeca. De ahí en adelante, la vida no sería fácil para Jacob. Viviría más de 20 años en Harán, en el exilio por decir, y serían más de 20 años difíciles llenos de calamidad. Esta es la disciplina de Dios, y habla de un recordatorio grave y preciso de que el engaño de Jacob estaba fuera de línea de la voluntad de Dios. ¿Te está hablando Dios con disciplina en algo que estás soportando ahora? Dios nos permite sobrellevar las consecuencias terrenales de nuestro pecado. Tu falta de respeto a la autoridad puede costarte tu trabajo. Tus palabras negligentes o duras pueden tensar o romper una relación. Tus condescendencias pueden consumirte y dañar tu cuerpo. Tu mal uso del don de Dios, el sexo, puede llevarte a la adicción o provocar un embarazo no planificado. Tu pereza puede multiplicar el estrés de una fecha límite próxima de algún proyecto laboral o tarea escolar. Tus mentiras pueden ser expuestas y avergonzarte ante los demás. Tu falta de satisfacción en el Señor puede ser que vivas en la constante decepción del si solo, y todo esto lo aborda Dios en los 4º y 10º mandamientos. Y si ignoras las necesidades de tu alma para las cuales Dios te dio los primeros 3 mandamientos, Él permitirá que experimentes la distancia, el vacío y el dolor de tu necesidad absoluta de Él. Subrayo que estas son solo consecuencias terrenales. Dios permite que éstas vengan sobre nosotros para que no suframos las consecuencias eternas de nuestro pecado contra Él. Dios pide fervientemente a través del profeta Ezequiel: arrepiéntanse y apártense de todas las maldades, para que el pecado no les acarríe la ruina. Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán. En otro pasaje de la Escritura, en la carta a los Hebreos, dice: Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Reconozcamos el amor correctivo de Dios detrás de su disciplina, y entonces arrepintámonos y vivamos. Ahora sí vamos al sueño de Jacob. Aquí está Jacob en este repentino viaje que se volvió necesario a consecuencia de sus decisiones pecaminosas. ¿Crees que esperaba escuchar a Dios? Y si Dios le hablara, ¿qué crees que Jacob esperaría que Dios le dijera? No creo que hubiera esperado un sueño como este. Veamos Génesis 28, 12 al 15 otra vez. Y tuvo un sueño, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí el Señor estaba sobre ella, y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Aún más sorprendente que las imágenes de este sueño son las palabras pronunciadas por Dios en este sueño. Las palabras son sorprendentes porque Dios habla con gracia y misericordia. Dios se acerca no para condenar a Jacob, sino para bendecirlo. Jacob escuchó por primera vez una versión de estas bendiciones de la boca de su anciano y ciego padre cuando Jacob lo engañó. Pero ahora, humillado bajo la disciplina de Dios, Jacob las escucha de Dios mismo.
No te equivoques, Dios no está recompensando a Jacob por su engaño, sino que le asegura a este estremecido pecador de su gracia. Qué asombrosa gracia para un pecador del que acabamos de ver lo peor en el capítulo anterior. Qué gracia tan maravillosa cuando Dios viene a nosotros después de los peores capítulos de nuestras vidas. Escuchen la palabra consoladora del Señor. Todos los que están siendo disciplinados por Dios, Él se acerca no para condenarlos, sino para bendecirlos con un perdón rico en seguridad. En el sueño de Jacob, esa seguridad está en las promesas dadas primero a Abraham y ahora pronunciadas a Jacob. Sus descendientes se convertirían en una gran nación y tomarían posesión de la tierra. Y del pueblo de Jacob, Israel, saldría ese gran descendiente que sería una bendición para todos los pueblos. Sí, esta promesa apunta a Jesús. Y es por eso que puedes estar tan seguro y certero de la palabra de perdón que acabas de escuchar, porque lo que Dios dice aquí es exactamente lo que hizo. Desde el pueblo de Jacob y en esa tierra de Israel, Dios envió a su Hijo para dar su vida por todo el mundo pecador. En efecto, tú y todos los pueblos son bendecidos por el gran descendiente de Jacob, Jesucristo. Dios concluye su mensaje a Jacob con esta garantía: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Esta es una forma verbal de lo que Dios comunica visualmente con la escalera o escalinata llena de ángeles. Dios no está desconectado o distante de su pueblo, está con nosotros, incluso descendiendo a nuestro desbarajuste diario para concedernos la gracia y toda bendición necesaria. Hay más que decir sobre esta escalera. Y lo dice el propio Jesús. Les dijo a sus discípulos: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Sí, Jesucristo es la escalera que une el cielo y la tierra. A través de Él, Dios ha llegado a la humanidad con la más rica de las bendiciones y el consuelo. Jesús, el llamado Emmanuel, Dios con nosotros, descendió a nuestro desorden para tomar las culpas de todos sobre sí mismo, para lavarnos por su sacrificio expiatorio. En Cristo el cielo se abre de par en par para ti. Y como dicen las Escrituras en Efesios 3, en Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Jacob le responde con un voto a la revelación de la gracia de Dios: si Dios está conmigo y me guarda en este camino que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. A simple vista, esto puede parecer un trato burdo. Si haces esto serás mi Dios y yo haré aquello. Pero los versículos anteriores relatan la reacción de Jacob al sueño, su temor y su susto. Cómo levanta una señal y llama a ese lugar Betel, la casa de Dios. En ese contexto, este juramento no expresa un dudoso escepticismo, sino una firme expectativa de lo que Dios había prometido. Jacob declara que cuando estas cosas se cumplan, es decir, la protección y la providencia de Dios para traerlo de vuelta a esta tierra, volvería a Betel para mostrar su agradecimiento a Yahvé y ofrecería la 10ª parte de todo lo que Yahvé le diera. Para Jacob y para nosotros, la gracia de Dios inspira confianza y acción. ¿Qué harás hoy en respuesta a la revelación de Dios? ¿Cómo te entregarás en Él en respuesta a su perdón, que es tuyo por el sacrificio de su Hijo? ¿Qué le ofrecerás como respuesta de adoración a las bendiciones terrenales y eternas que te ha prodigado? ¿Cómo vivirás tu vida para declarar al Señor: tú eres mi Dios? Antes te había preguntado, ¿no te gustaría tener un sueño como el de Jacob? ¿Te das cuenta que tienes algo mejor que un sueño? Aquel que fue prometido en el sueño de Jacob se acercó para bendecirte a ti y a toda la humanidad con su muerte y resurrección. Y aquel quien le habló a Jacob en su sueño te habla hoy a través de su palabra. Así que anímate, fortalécete, abre la palabra de Dios y lee y escucha cómo Dios se expresa en medio de tus miedos, problemas y necesidades.
Abre la palabra de Dios y lee y escucha y sabe que Él está contigo. E inspirado por su gracia, que tu vida sea una obra de alabanza a nuestro gran y bondadoso Dios. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.